los órganos jurisdiccionales de la función judicial a la opinión pública. Las juezas y jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales, Tribunales Distritales y Penales y de primera instancia, frente a los pronunciamientos del presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, manifestamos. El primer deber de los jueces es respetar y hacer respetar la Constitución y leyes de la República, el ordenamiento jurídico, la autonomía e independencia externa e interna, indispensables en un Estado de Derecho. Demandamos el respeto a los derechos constitucionales que también protegen a los jueces, a su dignidad, a su honra y buen nombre, que por imputaciones genéricas vertidas a través de los medios de comunicación se pretende afectar. De existir actos de corrupción, insistimos una vez más, se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso. Las juezas y jueces en el ejercicio jurisdiccional estamos sujetas a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, y obligados a rendir cuentas de nuestros actos a la sociedad a la que nos debemos en un proceso con reglas preestablecidas que cumplan con parámetros técnicos y apegados a la realidad jurisdiccional, que no pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de justicia del país, poniendo en duda su legitimidad y ejecución y en riesgo a la seguridad jurídica. Las sentencias, como lo resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Quintana Cuello versus Ecuador, Camba Campos versus Ecuador, entre otros, solo pueden ser revisadas por un órgano jurisdiccional superior, sin que corresponda hacerlo al órgano administrativo evaluador, porque ello sería afectar la independencia de los juzgadores, independencia que solo es posible cuando los jueces tienen estabilidad en su carrera judicial y en lo que respecta a la Corte Nacional, en los periodos para los que fueron designados, y que únicamente puede romperse por falta de ética o negligencia absoluta. La evaluación anunciada, cuyos parámetros aún no se han aprobado de conformidad con la ley, tiene por objeto mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas y si se han desempeñado con ética, evaluación que aún no se ha iniciado. Por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. Los nombramientos de juezas y jueces provienen de concursos de oposición, méritos e impugnación ciudadana y control social, efectuados por el órgano en esos momentos con competencia para ello. Por tanto, la Corte Nacional de Justicia, quien la representa, y los jueces del país, estamos legitimados para ejercer las competencias, las funciones y atribuciones jurisdiccionales y administrativas determinadas en la Constitución y la ley. Administrar justicia es una de las más difíciles tareas. Las sentencias resuelven conflictos humanos y buscan preservar los valores más sublimes que anhela una sociedad, como el mantenimiento de la paz social, la seguridad jurídica, la libertad y la igualdad, constituyéndose en un pilar esencial del Estado de Derecho. Para los jueces, constituye una vocación que cumple con el deber de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por ello, como mujeres y hombres de derecho, llamamos al órgano administrativo de la función judicial a ejercer sus competencias en el marco de la Constitución y la ley, respetando el sistema de justicia, los derechos de los jueces, así como el de los ciudadanos otorgados en las resoluciones emitidas por los órganos de administración de justicia del país que gozan de legitimidad. Gracias, señores y señoras. Señora Presidenta, al momento hay una especie de conflicto o situación por definir, porque el Consejo de Participación ha anunciado que va a acelerar el proceso para designar al Consejo de la Judicatura Permanente, y por otro lado el Consejo de la Judicatura Transitoria anunció la semana anterior que en cambio va a acelerar la evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Quisiera saber su opinión sobre quién cree usted que debe evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Transitorio, que ya
La posición de la Corte y de los jueces del país la expresé en la conferencia de prensa. Una de las facultades del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia es emitir una terna para el nombramiento de los miembros del Consejo de Judicatura Transitorio. Esa disputa no me compete a mí definirla. Yo simplemente, como todos los jueces, como lo acabé de decir, estamos legitimados para cumplir con nuestras atribuciones y funciones jurisdiccionales y administrativas, en este caso enviar la terna. Si le piden la terna, lo enviará más allá de que sea el Consejo de la Judicatura transitorio del actual, el que esté evaluando a la Corte Nacional. Así es. Gracias, Daniel. Con Robinson Robles, de ANTV, por favor. Doctora, bueno, una reunión como la que vimos y unas declaraciones no se habían visto en casi 10 años, donde el Pleno de Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia hayan emitido una declaración así. La pregunta viene entonces desde otra perspectiva que tiene que ver con lo mismo. Ecuador actualmente no tiene una Corte Constitucional, tiene un fiscal general del Estado que no es el definitivo, tiene un Consejo de Participación Ciudadana que es transitorio, tiene autoridades de la Judicatura que son transitorios. Los únicos que quedan como puros en su cargo, por decirlo de una manera, son los jueces y juezas. ¿No están siendo ustedes parte del juego político al que está llegando el país desde la perspectiva de que todos son transitorios y que esta transición nos va a llevar a algún otro lado y ustedes en el medio de esta cruce de fuegos? Las autoridades encargadas a las que usted acaba de referirse y transitorias son nombradas por el órgano a quien le corresponde hacer lo que es el Consejo de Participación. Nosotros, como ya lo dije en la exposición, nos debemos a la Constitución y a la ley y actuaremos en el ámbito de nuestras competencias porque estamos absolutamente legitimados para hacerlo. Damos paso a Andrea Orbe, de Telecentro. Buenos días. Presidenta, ¿si podemos, por favor, precisar un poco, si bien es cierto usted ya nos ha dado el comunicado, precisar entonces si la Corte Nacional está a favor, o más bien está de acuerdo con la evaluación que realizará el Consejo de la Judicatura o no lo están? ¿En qué medida ustedes podrían sí estar? Bien, yo me he referido a una rendición de cuentas. Las evaluaciones a los jueces y juezas de la función judicial están previstas en la Constitución y en la ley, y el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el que sustenta el Consejo de la Judicatura y se refiere a una evaluación periódica y continua, se refiere para mejorar el servicio judicial. La misma norma señala que quien no pasa la evaluación tiene 60 días para mejorar en ese servicio y luego ser ratificado. No es el objeto de las evaluaciones cesar en sus cargos a los jueces. Ahora bien, para la Corte Nacional de Justicia, las únicas evaluaciones previstas están en la transitoria 23 de la Constitución y 11ª del Código Orgánico de la Función Judicial, y estuvieron vigentes únicamente para la renovación del primer tercio de la Corte designada en el 2012, como efectivamente ocurrió. No obstante ello, como lo hemos dicho reiteradamente los jueces, siendo servidores públicos, estamos dispuestos a rendir cuentas a la sociedad a la que nos debemos. En el marco de parámetros claros, que revisen las sentencias que hemos dictado. Me refiero a la cantidad de sentencias. A un juez por sorteo le corresponde tal cantidad de sentencias, cuántas despachó en el tiempo que estuvo. A su ética, a eso nos referimos con el rendir cuentas. Estamos dispuestos a hacerlo. Ahí están nuestras cuentas privadas, personales, nuestra vida. Damos paso a Freddy Paredes, de Televisiones. Gracias, señora presidenta. Buenos días. En ese mismo sentido, el Consejo de la Judicatura Transitorio ha previsto hacer una investigación a través de la UAFE de las cuentas personales con parentescos y consanguinidad incluidos. Se ha previsto también un examen de la Contraloría sobre legitimidad, se ha dicho, y para, a manera de conclusión, si ustedes están dispuestos a una evaluación, pero no a un cese del cargo, es probable que empiece a generarse una pugna
entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Esto no sería nuevo, esto ha pasado en años anteriores inclusive. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo que debe cumplir con sus competencias determinadas en la Constitución y la ley. En verdad, es el órgano a quien le corresponde evaluar a los jueces. Esa competencia le da la Constitución y la ley. En cuanto a las cuentas que usted me acaba de mencionar, es parte de la transparencia. Y por supuesto, y hemos repetido muchas veces, se ha generalizado que hay casos de corrupción. Pues bien, que se transparenten, que se analicen, que se juzguen en procesos individuales, pero no se puede generalizar de esa forma. Los jueces también tenemos derecho, y ya lo dije, a la dignidad, a la honra y al buen nombre. Por supuesto, nuestras cuentas están abiertas, nuestros patrimonios están en la hoja de la Contraloría. Nosotros, cuando hacemos la declaración juramentada, como todos los servidores públicos, autorizamos para que se abran las cuentas, que se investigue lo que se quiera investigar. Respecto de la pugna, no existe pugna. Si ustedes no están de acuerdo con la evaluación por parte del Consejo de la Judicatura como ellos lo conciben. A ver, los jueces de la Corte Nacional, a diferencia de los jueces provinciales, tenemos un periodo fijo determinado en la ley. Habemos jueces que estamos cumpliendo un periodo de 9 años que se termina en el 2021, entre los que me encuentro yo, jueces que tienen todavía un periodo de 6 años y los jueces últimos que entraron y tienen un periodo de 9 años. Tenemos periodos y los periodos solamente se vencen, se cumplen cuando se cumplen los años para los que han sido designados, excepto cuando hayan temas de corrupción o de ética, como ya dijimos en la opinión pública. No existe pugna. Cada uno, el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional, cumple cada uno con sus competencias. Fabiola Santana, de PC. Presidenta, buenos días. Buenos días. Entiendo que esta semana ya el Consejo de Participación Transitorio va a definir los parámetros de evaluación, pero ya se ha hablado que se tomarán en cuenta el número de sentencias, el contenido de las sentencias, incluso. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y por otra parte, en respuesta mismo a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, ¿cómo avanzan estos temas de extradición que anteriormente había anunciado el presidente de la República? Por favor. A ver, parece que le entendí que usted dijo que el Consejo de Participación. Los parámetros de evaluación. Los parámetros de evaluación corresponden definir al Consejo de la Judicatura. Hemos escuchado reiteradamente que el lunes empieza la evaluación, hemos escuchado reiteradamente y todavía no sabemos cuáles son los parámetros para que quienes somos evaluados podamos opinar respecto a los parámetros. Nos oponemos a que se revisen las sentencias por organismos, como ha dicho el Consejo de la Judicatura, pero cuando los publiquen a los parámetros nos pronunciaremos en ese momento. Respecto a las extradiciones, la Presidencia despacha las extradiciones como corresponde, todas están en marcha, todas están en camino, no hay una sola pendiente de despacho en la Presidencia. Podríamos tal vez dar información respecto a eso detalladamente en los casos que les interese. Seguimos con Sugeya Har, por favor, del Universo. Presidenta, muy buenos días. Dentro de su pronunciamiento usted alerta esto de que esperan que no se someta a juzgamiento de comisiones las sentencias de la Corte Nacional. ¿Usted está alertando de que el Consejo de la Judicatura podría revisar, crear comisiones para revisar sus sentencias jurídicas y poner en entredicho lo que ha hecho la Corte Nacional? Los jueces conocemos lo que todos ustedes se ha dicho a la opinión pública, no nos han notificado con nada, no sabemos cuáles son los parámetros. Sí, me he referido en la opinión que ha dado esta Corte, a la opinión pública, a 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que hacen referencia a que las sentencias de los jueces solo pueden ser revisadas por el órgano jurisdiccional superior. Esto quiere decir, las sentencias en apelación las revisa la Corte Provincial, las de primera instancia, y en casación la Corte Nacional. Las sentencias de Corte Nacional no pueden ni deben ser revisadas por comisiones ni por veedurías, porque eso resquebraja la seguridad jurídica. En el caso de las extradiciones, nos acaba de decir de las extracciones, ¿cuáles son los procesos que estarían próximos a salir o dictaminarse, por favor? Tenemos 140 procesos, podríamos conversar de los que en particular les interese tener información con mucho gusto.
Está pendiente de que se pronuncie España. Se ha sorteado el juez que va a conocer el pedido formal de extradición y tiene que pronunciarse aceptando o negando la extradición. Está pendiente de pronunciamiento en España. ¿El expresidente Correa ya No hay un pedido formal en presidencia aún. Muchas gracias. Muchas gracias.